Crees que conoces a las ovejas. La oveja negra. En un pueblo remoto rodeado de colinas verdes, vivía una pequeña comunidad que se dedicaba a la cría de ovejas. Las ovejas eran el sustento y el orgullo del pueblo, y cada una tenía un nombre y un cuidado especial. Sin embargo, había una oveja que todos evitaban, una oveja negra con ojos extrañamente brillantes que parecía observarlo todo con una inteligencia perturbadora. Nadie sabía exactamente de dónde había venido. Una noche de tormenta, el granjero Marcos la encontró junto a un árbol viejo en el centro del bosque, sola y mojada. Sintió lástima y decidió llevarla a su granja, pensando que era un animal perdido. Sin embargo, desde su llegada, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Primero fueron las desapariciones. Animales pequeños del pueblo, como gallinas y gatos, comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. Luego, los otros animales de la granja se mostraban inquietos, alejándose de la oveja negra como si les aterrorizara. Incluso las demás ovejas bailaban con desesperación cada vez que ella se acercaba. Los niños del pueblo decían que por las noches veían la figura de la oveja negra deambulando cerca de las casas, aunque el establo permaneciera cerrado con llave. Algunos aseguraban haber escuchado un extraño murmullo, como si hablara en un idioma desconocido. Marcos, quien al principio no creyó en los rumores, comenzó a notar algo perturbador. A veces, al mirar los ojos de la oveja, tenía la sensación de que no estaba viendo a un animal, sino a algo mucho más oscuro. Una noche, incapaz de soportar más las inquietantes miradas del animal, decidió deshacerse de ella. La llevó al bosque donde la encontró y la dejó allí, solo para descubrir al amanecer que la oveja estaba de vuelta, esperándolo frente a la puerta de su casa. Esa noche, Marcos escuchó pasos en el techo de su cabaña. Al salir, no había nada, pero encontró las huellas de cascos hundidas en la madera. Los eventos se intensificaron. Una mañana, el cuerpo de un pastor del pueblo apareció mutilado cerca del bosque, y en el suelo, trazado con sangre, había un extraño símbolo que nadie reconocía. La oveja negra estaba allí, observando desde la distancia, con una quietud antinatural. Los habitantes del pueblo, aterrados, decidieron enfrentar lo que consideraban una maldición. Reunieron al animal en el centro de un círculo de sal y fuego, recitando oraciones para expulsar lo que fuera que habitaba en su interior. Pero cuando las llamas se levantaron, la oveja comenzó a reír. No era un balido, era una risa profunda, humana, cargada de malevolencia. De repente, el fuego se apagó, y cuando los habitantes abrieron los ojos, la oveja había desaparecido. Todo lo que quedó fue un rastro de cenizas que llevaba al bosque, donde nunca más se volvió a escuchar a los animales. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos aseguran ver dos ojos brillantes observando desde la colina, esperando pacientemente su próximo movimiento. El lamento de la oveja perdida. En una fría región montañosa, rodeada de niebla y bosques densos, había una pequeña aldea llamada Ayoucroft. Los pastores de allí siempre contaban una vieja advertencia a los más jóvenes: nunca sigas a la oveja perdida en la noche. Es mejor perderla que perderte. Un joven pastor llamado Thomas, recién llegado al pueblo, ignoraba estas historias. Una noche, mientras recogía a su rebaño en la ladera, notó que faltaba una oveja. Era tarde, y la luna apenas iluminaba los senderos entre los árboles. Sin hacer caso de las advertencias, decidió buscarla. Avanzó con su linterna, llamando al animal. Pronto, escuchó un balido lejano. Aliviado, siguió el sonido. Sin embargo, el balido parecía moverse, alejándose cada vez más en la profundidad del bosque. No te preocupes, ya casi te encuentro, murmuró mientras avanzaba. Tras un rato, llegó a un claro donde el balido se detuvo. Allí, encontró a la oveja, inmóvil, mirándolo fijamente con sus ojos vidriosos. Algo en su postura lo hizo sentir incómodo. No comía ni se movía, solo lo observaba. Pero lo más extraño era que alrededor de la oveja había marcas en el suelo, círculos profundos trazados con precisión. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un murmullo, como si los árboles hablaran entre sí. Thomas sintió un escalofrío y dio un paso hacia atrás, pero entonces escuchó otro balido, esta vez detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nada. Cuando volvió la mirada hacia la oveja, ya no estaba en el claro. El pánico empezó a crecer en su pecho. Intentó regresar al pueblo, pero el bosque parecía diferente, como si los árboles se movieran para cerrar los caminos que conocía. Los balidos se escuchaban por todas partes, cada vez más cercanos y más humanos.
Finalmente, vio a la oveja nuevamente, al borde de un acantilado. Esta vez, su cuerpo era antinatural. Sus patas se alargaban, sus ojos brillaban con una luz roja, y su rostro parecía torcerse en una mueca que no pertenecía a ningún animal. Thomas sintió sus piernas paralizadas mientras la criatura hablaba con una voz grave y gutural. Siempre vuelven a buscarme, pero nunca regresan. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo él se desplomó. Se sintió caer, pero no al vacío, sino en una oscuridad espesa que lo envolvía como si tuviera vida propia. Su linterna se apagó, y lo último que escuchó fue el interminable eco de balidos, mezclados con risas. A la mañana siguiente, el rebaño de Thomas apareció junto al pueblo, sano y salvo. Sin embargo, él nunca volvió. Los ancianos del lugar, al encontrar sus huellas en el bosque, sacudieron la cabeza y susurraron: otra víctima de la oveja perdida. Desde entonces, los pastores de Allowcroft han reforzado su advertencia: si escuchas un balido en la noche, ignóralo. Algunas ovejas no quieren ser encontradas. La oveja de las sombras. En una granja apartada, rodeada por extensos campos y bosques oscuros, vivía una familia dedicada a la cría de ovejas. La hija menor, Clara, tenía una fascinación especial por los animales. Entre todas las ovejas, había una que le llamaba la atención: una oveja de lana oscura como la noche, con una mancha blanca en forma de cruz en la frente. A diferencia del resto, esta oveja siempre permanecía apartada, observando desde lejos con ojos profundos y penetrantes. Un día, Clara decidió acercarse a la extraña oveja. A medida que se aproximaba, el animal no retrocedió como los demás. Por el contrario, la miró fijamente y dejó escapar un suave balido que resonó como un susurro en el aire. Sin pensarlo, Clara acarició su lana, sorprendiéndose de lo áspera y fría que era, como si no perteneciera a un ser vivo. Esa noche, Clara comenzó a escuchar balidos provenientes del establo. Sonaban diferentes, más profundos, casi como voces humanas. Intrigada, decidió investigar. Al llegar al establo, encontró a la oveja negra de pie, separada del resto del rebaño. Parecía observar algo en la oscuridad. Al mirar con más atención, Clara vio que en el suelo había un extraño símbolo grabado en la tierra, una espiral rodeada de líneas y cruces. De repente, la oveja giró la cabeza hacia ella, y sus ojos brillaron con un rojo intenso. Clara retrocedió, pero tropezó con una pala y cayó al suelo. Fue entonces cuando escuchó una voz, baja y gutural, que provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez: el portal se abrirá. Tu alma será la llave. Aterrada, corrió de regreso a la casa, pero no le dijo nada a su familia, pensando que tal vez todo había sido una pesadilla. Sin embargo, en los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las ovejas más jóvenes desaparecían sin dejar rastro, y en el establo aparecían marcas similares a la espiral que había visto. Una noche, el padre de Clara decidió vigilar el establo armado con una linterna y una escopeta. A medianoche, Clara escuchó un disparo y luego un grito desgarrador. Corrió hacia el establo junto con su madre y su hermano, pero lo único que encontraron fue la linterna del padre tirada en el suelo. No había rastro de él, solo la oveja negra, que ahora parecía más grande, más imponente, y los miraba con una expresión que no era animal. La familia intentó deshacerse de la oveja. La llevaron al bosque, la dejaron lejos y cerraron el establo con candados, pero al amanecer, la oveja siempre estaba de vuelta, observándolos desde el campo. Cada noche, los balidos se hacían más fuertes, y los símbolos aparecían no solo en el establo, sino también en las paredes de la casa. Finalmente, Clara comprendió que la oveja no era un simple animal. Era un heraldo, un vínculo con algo más oscuro que estaba acechando desde el otro lado. Una madrugada, se despertó con la sensación de ser observada. La oveja negra estaba dentro de su habitación, inmóvil al pie de su cama. Cuando Clara intentó gritar, una fuerza invisible la silenció. La oveja avanzó lentamente, y lo último que vio fueron sus ojos rojos, encendiéndose como brasas antes de que la oscuridad la envolviera por completo. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. No había rastros de la familia, solo la oveja negra, pastando tranquilamente en el campo, como si nada hubiera sucedido. Los nuevos habitantes del pueblo cuentan que por las noches se escuchan balidos extraños provenientes de la vieja granja, y algunos aseguran que, si te acercas demasiado, puedes ver sombras moviéndose entre las ovejas. Hola, aquí el creador de
esta basura de video que acaban de ver. Solo para recordarles que tienen que darle like y suscribirse antes de que termine el año. O si no, no puedo comer esta vez, hijos de puta.